Bueno, entonces ahora sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría que nos encontremos nuevamente en este sitio a la vez tan irreal y tan real, que nos permite reunir voces y miradas de lugares tan diversos. Ya hemos tenido esta experiencia el año pasado en la primera edición del curso y yo no puedo menos que seguir sorprendiéndome y emocionándome, y creo que si hay una ventaja de la situación que atravesamos, debe ser la única, es que nos hemos habituado, nos hemos dispuesto a utilizar estas herramientas de un modo en el que antes no lo hacíamos, y de ese modo generamos situaciones como estas, situaciones en las que docentes de distintos sitios de América Latina se encuentran con participantes de 20 países con experiencias, trayectorias, miradas muy diferentes para compartir unas reflexiones sobre temas que nos parecen, yo diría hoy en día, urgentes. Hoy nos vamos a dedicar a la segunda clase del primer módulo del curso sobre la democracia, y antes de presentar a la docente que va a compartir con nosotros sus extensos saberes, quiero simplemente hacer una reflexión. Parecen siempre lugares comunes o formas de quedar bien, pero, pero no podemos no mencionar lo que está ocurriendo en Colombia y expresar nuestra solidaridad con una sociedad que una vez más es lastimada, dañada, de un modo que parece no tener fin. Eh, También, y esto por supuesto es siempre personal y no hablo en nombre de ninguna de las organizaciones, de las instituciones que prohijan este encuentro, también una preocupación por los crecientes gestos autoritarios del presidente Bukele en El Salvador, que parece estar llevando al país por un camino muy complejo. Como vemos, no hay término para las preocupaciones en nuestra América, y diría bastante más allá de nuestra América también. Por último, también el deseo de compartir con ustedes la preocupación por el estado de salud de Miguel Lifshitz. Miguel Lifshitz, como les decíamos la semana pasada, es el fundador de la Usina Social y su presidente. Es una persona, para quienes no son de Argentina, de una muy larga y muy honorable tradición en la política progresista. Ha sido gobernador de una de las provincias más importantes del país y es parte de una tradición de gestión socialista y progresista en la Argentina muy excepcional, de gestión realmente transformadora de la realidad de las sociedades provinciales, y además, luego de muchos años de gobierno, una serie de gestiones que no han tenido ni una sola acusación de corrupción o de uso indebido de los recursos públicos. La situación de salud de Miguel Lifshitz se ha agravado hoy y, bueno, como parte de este equipo no podemos menos que expresar nuestro pesar por la gravedad del momento que atraviesa. Tenemos el privilegio hoy, y creo que a lo largo de este curso vamos a repetir varias veces esa palabra, pero hoy tiene un sentido muy especial, de contar con Carla Giunatle como docente. Carla es doctora en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley, tiene un máster en teoría política en la London School of Economics, enseñó filosofía política y teoría social en la Universidad de Harvard durante 7 años y fue investigadora asociada en el programa interdisciplinario Political Theory Project en la Universidad de Brown. Publicó artículos sobre el liberalismo, sobre Isaiah Berlin y sobre pluralismo en la historia del pensamiento político, en la enciclopedia del pensamiento político y en la revista de política. Actualmente es profesora de filosofía política en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Ha escrito columnas editoriales para diversos medios periodísticos del país. Se especializa en
temas como teoría democrática, liberalismo, feminismo, derechos humanos y realismo político. Trabaja en un proyecto sobre la crisis de la democracia liberal. Carla es, como ustedes ven, a la vez que una gran académica, una persona muy activa en la discusión pública, y esto es algo que yo no me canso de celebrar y de agradecer. Creo que es imprescindible que la academia ponga sus ideas en el espacio público, las ponga en la conversación, las ponga en términos que sean a la vez claros, pero no por eso menos rigurosos, y Carla tiene una gran capacidad para hacer esto. Es la verdad una alegría y un privilegio contar con Carla hoy para que nos dé la clase que ha preparado. Carla, muy bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ale. El privilegio es mío y te agradezco a vos y a todo el equipo la invitación. Y para mí realmente un honor tener un grupo tan grande, tan diverso, tan latinoamericano. Así que les agradezco muchísimo la atención y el tiempo. Bueno, la idea de la clase de hoy va a ser discutir si existe tal cosa como la crisis de la democracia liberal. Entonces, la clase va a estar estructurada, una primera parte, tratando de definir ciertas dimensiones, ciertos indicadores relevantes, para ver si efectivamente estamos transcurriendo por un momento de crisis, definir esa crisis. Una segunda parte bastante sucinta, bastante ensayística también, tratando de delinear posibles explicaciones acerca de esa posible crisis de la democracia liberal, y una tercera parte, si alcanza el tiempo, focalizándome específicamente en el fenómeno que yo llamo la política de la información, que creo que es un fenómeno nuevo y que precisamente caracteriza este momento de crisis de la democracia liberal, que es precisamente la participación de los gigantes de Internet, las plataformas de Internet, en la política. La Big Data en la política y todas sus consecuencias. Entonces, de nuevo, primero, localizar, identificar si hay tal crisis, cuáles serían las dimensiones, cuáles serían los indicadores. Segundo, posibles explicaciones. Y tercero, focalizarme no arbitrariamente, sino en este fenómeno porque creo que la democracia hoy está confrontando fenómenos nuevos, problemas, desafíos nuevos para los cuales la democracia no ha sido previamente preparada, no ha sido previamente concebida. Y simplemente en virtud de ese hecho podemos caracterizar este momento como original con respecto al Estado democrático, o al Estado de la democracia, perdón. Entonces, voy a compartir a ver. Ahí está. Un momento. Bueno. Para empezar, un indicador bastante menor y bastante superficial es la proliferación de libros en relación a la crisis de la democracia. Entonces quería mencionar algunos. La mayoría de estos están en la bibliografía, de todas formas ustedes van a tener acceso a este PowerPoint, pero simplemente para que veamos, del 2018 a la fecha, una cantidad de libros, todas en referencia a la crisis de la democracia. Entonces Yascha Mounk escribió The People versus Democracy, Caso Stein, Can It Happen Here? Authoritarianism in America, Madeleine Albright, Fascism, A Warning, Jason Stanley, How Fascism Works, Timothy Snyder, The Road to Unfreedom, David Runciman, How Democracy Ends, Levitsky y Ziblatt, uno de los más conocidos, los más populares, How Democracies Die, David Goodhart, The Road to Somewhere, Patrick Dennin, Why Liberalism Failed, Michael Sandel, Meritocracy, y hay unos cuantos más. Adam Przeworski, Crisis of Democracy, Carles Bois, Democratic Capitalism at the Crossroads, Nancy Fraser, The Old is Dying and the New Cannot Be Born. Hay más que creo que no los puse.
Eso con respecto a que efectivamente el debate académico está identificando un problema nuevo con respecto a el estado de la democracia. En general se concentra en el problema de la representación política, pero parte de nuestra discusión hoy va a ser tratar de dilucidar si es solo un problema de representación política, si es un problema de cultura política, si es un problema de economía política, si de lo que estamos hablando es de una crisis de la democracia, de una crisis del liberalismo o de una crisis del capitalismo. Y más que afirmaciones, es una invitación a pensar todas estas preguntas, porque creo que todos estos temas están siendo discutidos hoy y no hay, yo creo, a esta altura, respuestas certeras con respecto a la identificación, el diagnóstico del problema y tampoco las causas. Entonces es más una invitación a pensar preguntas que respuestas. Uno de los tantos indicadores, como ya mencioné, es que hay supuestamente una crisis de la representación política. Todos estos indicadores que voy a mencionar, de nuevo, aluden a una situación de crisis de la democracia liberal. La crisis en general se define como una situación que no puede durar, una situación donde algo debe ser decidido, pero todavía no ha sido decidido, es un momento de transición, donde el status quo parece insostenible, pero todavía no ha surgido una respuesta a ese status quo problemático. No hay ningún tipo de reemplazo consensuado con respecto a ese status quo. Entonces, básicamente es una situación de inestabilidad. Por eso el título de alguno de los libros, en donde, parafraseando a Gramsci, lo viejo está muriendo y lo nuevo todavía está por nacer. Antes de profundizar con respecto a la crisis de la democracia liberal, con respecto a la crisis de la representación política, hay una cantidad de terminología que ha surgido en esta bibliografía que acabo de mencionar, que también alude a la existencia de esta crisis. Entonces, conceptos como anti-establishment, antisistema, anti-elite, polarización, xenofobia, derechas radicalizadas, autoritarismo electoral, autoritarismo competitivo, democracias iliberales, regímenes híbridos, de consolidación de la democracia, regresión de la democracia. Estos son los términos, como vamos a ver, en los que se está articulando este debate. Entonces, el punto con respecto a esta larga lista de indicadores que voy a mencionar es tratar de entender si los podemos traer, cohesionar en una rúbrica homogénea que apunte a esta crisis de la democracia liberal, o si son indicadores disgregados, separados, atomizados, fragmentados, que todavía no identifican un único fenómeno. Bueno, con respecto a la crisis de la representación política, el punto fundamental es la existencia de una separación entre, o una desconexión entre representantes y representados. Y el fenómeno distintivo con respecto a la crisis de representación política es que los mismos partidos, el mismo sistema de partidos que perduró por prácticamente un siglo, hoy estaría en crisis. Nuevos partidos están emergiendo y ese sistema de partidos que supo perdurar
a lo largo de distintos desafíos, hoy estaría erosionándose y estaría quebrándose. Un autor que no, me quedé pensando porque creo que no lo mencioné en la bibliografía, que es Peter Mayer, después lo voy a agregar, fue uno de los primeros en identificar esta crisis de representación política, al sostener que los partidos que inicialmente habían comenzado como catalizadores y canales de representación de la ciudadanía y de los intereses de la ciudadanía, en algún momento de la segunda mitad del siglo XX, los partidos comenzaron a orientarse mucho más a sus propios intereses, a tratar de ubicar a sus propios líderes en funciones y posiciones de liderazgo, y fueron perdiendo ese mecanismo y esa función de representación con respecto a las preferencias de la ciudadanía. Con lo cual, sostiene Peter Mayer, se rompió el principal mecanismo de representación y traducción de las preferencias ciudadanas en políticas públicas. Este es el problema que, en función o causado por esta crisis de representación política, termina generando lo que se llama el problema de political responsiveness, es decir, una dislocación entre las preferencias ciudadanas y las políticas públicas. Cada vez más brecha entre lo que los ciudadanos quieren, lo que los ciudadanos prefieren, y lo que los políticos producen. Bueno, Peter Mayer sostiene parte de eso está causado por el cambio de función y de rol que han transcurrido y han padecido estos partidos del sistema tradicional de partidos que mencioné antes. Acá, ay, perdón, pero acá tengo un pedido de... Ahí está, a ver. No, se me trabó la... A ver, un minuto. Cecilia, tenía un pedido de alguien para ingresar y se me trabó. No te preocupes, nosotros estamos también dando permiso. No sé por qué me llegó a mí, pero para que se me trabó la presentación. Sí. Espera. No puedo salir. Ahí va, a ver. Ahí cambió, sí. Creo que sí, bueno, veamos. Bueno, un segundo indicador es el surgimiento de, lo pongo entre comillas porque hay obviamente enorme disenso y desacuerdo con respecto a cómo definir populismo, pero el surgimiento de populismo, después lo podemos discutir, que refiere a toda esa terminología que mencionaba antes de movimientos o partidos políticos nuevos que precisamente se estructuran en función de un líder más que de una plataforma programática, y básicamente su función no es tanto traducir concreta y desagregadamente la preferencia de la ciudadanía con respecto a las políticas públicas, sino transmitir homogéneamente un descontento con el establishment. Entonces, básicamente estos partidos, en vez de nuevo de hacer ese ejercicio de traducción, lo que hacen es plantearse como plataformas o frentes anti-establishment, anti-sistema, anti-elite, que han modificado la dinámica entre los distintos partidos políticos.
Una tercera, qué lástima, ¿no? Sigo sin, a ver un minuto, ¿eh? Voy a tratar de arreglar esto. No, esa invitación me trabó todo. A ver. No me puedo ir. ¿Querés tomarte unos minutos y reiniciar la máquina? Y voy a tener que hacer eso porque no puedo... Perdón, ¿eh? Paramos un minuto, no pasa nada. Estoy tratando de ver si lo puedo hacer sin... Ahí agregó. Ahí agregó, pero bueno. Bueno, sigo hasta que vuelva. El tercer indicador es la erosión de instituciones y normas liberales. Esto lo vamos a ver, es una de las potenciales explicaciones políticas con respecto a la crisis de la democracia liberal. Como vamos a ver, hay tres tipos posibles de explicación. Está la explicación económica con respecto a la crisis de la democracia liberal, la explicación política y la explicación cultural. Bueno, la explicación política se concentra básicamente en la idea de que hay un fenómeno nuevo. Es decir, hay una crisis de la democracia liberal porque la erosión de la democracia liberal se está dando en una forma distinta a la que se ha dado en el pasado. Básicamente no a través de golpes de Estado, sino a través, endogámicamente, a través de mecanismos precisamente democráticos. Bueno, ¿cómo se da ese proceso de erosión interno y endógeno? Es a través de la erosión de instituciones y normas liberales, formales e informales, pero que se da a través del ejercicio democrático mismo. Esas instituciones incluyen tanto separación de poderes, check and balances, control de los distintos poderes, la erosión del Estado de Derecho, pero también las normas informales. Es decir, una cantidad de acciones propiamente legales, en el sentido de que no quiebran ningún tipo de regla legal o formal, pero que a la vez erosionan la cultura política democrática al punto de ir deteriorando la democracia desde adentro. Esta es una explicación en un formato muy general, que después lo vamos a ver con un poco más de detalles, que plantean Daniel Ziblatt y Steve Levitsky. Perfecto. A ver. Bueno, cuarto indicador. Esporádicas y cada vez menos esporádicas rebeliones y revueltas populares en contra del status quo, revueltas populares que expresan distintos tipos de demandas, desde seguridad hasta violencia, racismo, xenofobia, es decir, adquieren distintos formatos, distintas demandas, todas en los márgenes de lo que se considera la interacción cívica democrática. Un quinto indicador que para mí es uno de los fenómenos que yo destacaría como
no sé si el más importante, pero uno de los más importantes, es la radicalización de la derecha, es decir, la aparición como actor político importante de la extrema derecha, que asume el formato de nativismo, es decir, una combinación entre xenofobia y nacionalismo, con aristas claramente racistas, y que se ha diseminado en distintos tipos de democracias, en distintos niveles de desarrollo. Un sexto indicador es la extrema polarización política. Por extrema polarización política me refiero a cuando las preferencias individuales dividen a la ciudadanía en grupos que son internamente muy homogéneos, pero muy distantes uno del otro. Pero además de eso, estos dos grupos internamente homogéneos no tienen ningún tipo de disposición, porque no es solamente la distancia ideológica, es también la reticencia a involucrarse, comprometerse con el otro grupo. Entonces son las dos cosas, es distancia ideológica y carencia, falta de compromiso democrático. La ausencia de ver al otro como otro actor democrático, como un recíproco. Un séptimo indicador es la preeminencia del enojo como emoción política. Y esto es importante en el sentido de que la política pasa a ser más que una acción creativa, una acción deliberativa, pasa a ser un tipo de acción reactiva. La política caracterizada no solo por el enojo, sino también por la desilusión, la desafiliación, la desafección, el desprecio, la desconfianza. Entonces, de nuevo, una disposición reactiva en la esfera pública. Lo interesante es que en la medida en que el enojo sea preeminente como emoción política, no hay tanto apatía política, sino bastante movilización y participación política. Tal vez no de la que quisiéramos, no la característicamente democrática, pero no hay necesariamente no nos retrotraemos de la esfera política. Mientras que el enojo y todos los otros sentimientos y emociones que acabo de mencionar sean preeminentes en la esfera política, en la esfera pública, se entiende a la oposición más como enemigo que precisamente como una oposición recíproca que merece nuestro respeto. Eso hace también, o va conjuntamente con la idea de extrema polarización política. Un octavo indicador es la erosión del poder decisorio soberano, es decir, la sensación, y esto se da básicamente en el contexto de la Unión Europea, la sensación de que la ciudadanía ha perdido el control sobre las decisiones soberanas de su gobierno, que demasiado poder ha sido concentrado en las manos de élites que no tienen accountability, que no tienen control. Entonces, la Unión Europea en general se pone como ejemplo de esta dimensión, donde ciertas tecnocracias, en particular las tecnocracias localizadas en Bruselas, toman decisiones que han erosionado de nuevo la voluntad general, la voluntad soberana. Esto produce una sensación de alienación con respecto a las políticas y las decisiones que inciden sobre nuestra vida cotidiana.
Es decir, dejamos de ser dueños de nuestras propias democracias. Como consecuencia de eso, hay una demanda de reapropiación de esos poderes democráticos. Esa demanda, de nuevo, es una demanda en contraposición de los poderes que se viven como alienantes, poderes estructurales que se identifican en general como los mercados globales, las instituciones multinacionales, las organizaciones supranacionales. Ejemplos de esto son, por ejemplo, ejemplos son los tratados de comercio. Hay dos en particular que fueron bastante paradigmáticos de esto. Uno fue el Trans-Pacific Partnership y el otro fue el Transatlantic Trade. Ambos fueron extensamente debatidos. Uno fue el que Obama en su último tramo de gobierno trató de aprobar y no fue exitoso. En ambos casos, y estos son simplemente dos ejemplos, ambos contenían cláusulas controvertidas de protección legal favorables precisamente a las multinacionales, removiendo la jurisdicción de arbitraje de los países miembros y otras protecciones legales que promovían el rent seeking, es decir, la posibilidad de que estas multinacionales pudieran incrementar su propia cuota de riqueza sin crear nueva riqueza a favor del demos, a favor de la democracia. Entonces había como una autarquía, una autonomía de este arbitraje legal y se generaba como una doble capa de jurisdicciones y de legalidad. La legalidad de las multinacionales, que podían dirimir sus conflictos en estas estructuras supranacionales, y la legalidad del ciudadano cotidiano. Entonces hay una demanda de reapropiación precisamente con respecto a eso, con respecto a una igualdad política en relación a la ley. También asociado a estos dos puntos anteriores, hay una sed o demanda también de redefinición del cuerpo soberano. En el sentido precisamente de, al haber perdido las fronteras, las jurisdicciones, el cuerpo y la apropiación de nuestro demos, se abren oportunidades, es decir, para decirlo de otra manera, al generar una democracia tan porosa, una democracia con fronteras tan elusivas, donde algunos quedan anclados en ciertos arbitrajes, en ciertas instituciones, en cierto tipo de leyes, en ciertos poderes coercitivos, mientras otros no, se abre la posibilidad de redefinir precisamente qué es el cuerpo soberano y qué es la democracia. Y esto se da para bien y para mal, porque parte de estas redefiniciones de la democracia son redefiniciones étnicas. Es decir, ante la sensación de pérdida de la democracia, se abre la oportunidad, se abren las brechas para que actores de derecha precisamente redefinan la democracia en términos étnicos. Somos los que pertenecemos a esta particular etnia. Entonces, hay redefinición de la democracia, hay redefinición de los autoritarismos, hay redefinición de las ideologías, hay como una batalla por lo que se da a llamar en general la hegemonía o la batalla por la hegemonía cultural. Conceptos que antes tenían un significante fijo como pueblo y democracia, ahora están susceptibles de ser redefinidos desde todo el espectro ideológico.
Otro indicador es la desafección de la ciudadanía, que no necesariamente, y esto es muy dispar, no necesariamente se da en términos de inmovilización política o apatía política, tampoco se da necesariamente en términos de reducción de la participación en el voto. Esto es muy dispar y no hay tendencias claras. Lo que sí hay es una desafección de la ciudadanía en relación a los partidos políticos tradicionales. Y hay una desafección de la ciudadanía en relación a la figura tecnocrática de estos partidos políticos tradicionales. Es decir, las figuras tecnocráticas que han perdido poder de representación o representatividad política. Otro indicador es el declive del uso de los partidos establecidos para la participación popular. Esto hace referencia a lo que mencioné antes. Los partidos políticos, en lugar de cumplir su función tradicional de representación, traducción de las preferencias ciudadanas en políticas públicas, se han ocupado cada vez más, este es el punto que hacía anteriormente con respecto al punto 1 de crisis de representación política de Peter Mayer, se han ocupado cada vez más de conseguir su propia financiación y de conseguir su propio posicionamiento en términos de poder para sus propios miembros. Es decir, se ha transformado el partido político en una suerte de oligarquía de élite, más preocupada por su funcionamiento interno que por el ejercicio, de nuevo, de representación y traducción. Otro indicador es la disrupción o el quiebre de consensos. Materia o temas o problemas que hasta ahora habían sido sujetos a la razón administrativa, a los expertos tecnocráticos, a los imperativos naturales del mercado, a las instituciones contramayoritarias, instancias judiciales, cortes supremas y demás. Todos esos temas que eran jurisdicción indisputable de estos actores que acabo de mencionar, pasaron a ser temas en disenso. Es decir, todas estas autoridades han perdido la legitimidad que tenían antes. Entonces, los temas que antes se dirimían a través de estas instancias que acabo de mencionar, no tienen ni la legitimidad ni el consenso que tuvieron hasta inicios de los 2000. Otro indicador más, son 16, ya termino, podrían ser muchos más, es el que mencioné antes, que es lo que se da a llamar el problema de political responsiveness. De nuevo, una disociación entre preferencias ciudadanas y políticas públicas. Dos autores, que de nuevo los tengo que agregar en la bibliografía, que han estudiado esto especialmente para el caso de Estados Unidos, son Martin Gilens y Benjamin Page. Lo que estos dos autores argumentan es que en Estados Unidos en particular no hay correlación entre las preferencias de la mayoría y las políticas públicas. Una vez que uno toma en consideración las preferencias del 10% más rico. Es decir,
que siempre las políticas públicas terminan ajustándose a las preferencias de ese 10% más rico. Ahora, si a ese problema le sumamos la creciente desigualdad estudiada por autores y economistas como Emmanuel Sáez, Tomás Piketty, Branko Milanovic y otros tantos, ese problema de political responsiveness cada vez se acrecienta más, porque cada vez más son unos pocos los que cada vez más acumulan más poder y más incidencia y más influencia sobre el poder político. Estas dos cosas combinadas, de nuevo, entonces generan una brecha cada vez más significativa entre las leyes y la ciudadanía. Las leyes que supuestamente son democráticas y la ciudadanía. Este indicador, del cual, si tengo tiempo, voy a extenderme luego, así que no voy a decir mucho ahora, es un fenómeno nuevo que implica la participación oligopólica de unos pocos jugadores muy poderosos, las plataformas digitales, las plataformas de Internet, con incidencia en el control de nuestra vida ciudadana, con incidencia en nuestra privacidad y también con incidencia epistemológica, en el sentido de que determinan ciertos discursos, tienen el poder de determinar ciertos discursos y de orientarnos cognitivamente según el tipo de red social en el que participemos. No estoy afirmando en ningún momento predeterminación, estoy simplemente afirmando la existencia de ciertos actores que tienen incidencia. Después, cómo eso se traduce en términos estrictamente de determinación de nuestra conducta, yo soy más escéptica que muchos que sostienen que efectivamente hay una clara determinación de tanto las redes sociales como otro tipo de predicción de nuestra conducta que la moldea previo a nuestro conocimiento. Independientemente de donde uno se posicione con respecto a eso, hay un nuevo fenómeno que es la participación de estos actores y cómo pueden moldear la política, sobre todo la política democrática. Y finalmente, hay un desencanto y una desilusión que se da y se muestra, se manifiesta, se plasma en las encuestas. No sé qué, bueno, va a quedar en el PowerPoint, hay unas cuantas encuestas, unos cuadros que están en el PowerPoint, no me voy a detener en esos, y hay unas nuevas que quisiera agregar, que no tuve tiempo de agregar, pero el punto por el cual no me quiero tampoco concentrar o usar mucho tiempo en esto es que parte de este debate se inicia con unas encuestas que hacen Fao y Yasha Monk, y que después se consideró que se le dio demasiada importancia a las encuestas, o una visión demasiada pesimista, una lectura muy pesimista con respecto a las respuestas. Entonces, de todos los indicadores, tal vez me parece el menos importante. De todas formas, como digo, voy a dejar todas esas encuestas que se hicieron en la primera década del 2000, pero quisiera ahora pasar a otro tema. La trayectoria de la crisis de la democracia liberal podría tener una periodización dividida en tres instancias. La primera es el periodo posguerra hasta los 70.
Durante ese periodo, en las democracias avanzadas, en las democracias consolidadas, en las democracias industrializadas, básicamente democracias de la OECD, se articularon alrededor de lo que podemos llamar un compromiso de clase democrática. Ese compromiso de clase democrática que se da entre las empresas, es decir, el capital, los sindicatos, trabajo, y el Estado, generó todo un periodo en donde tanto la gobernanza democrática como el crecimiento económico capitalista fueron muy complementarios. Una vez que se rompe ese equilibrio, del 70 en adelante, podemos identificarlo del 70 al 2008 con la crisis financiera, se sustituye por lo que se dio a llamar de distintas maneras. Otro equilibrio. Washington Consensus, el consenso de Washington, neoliberalismo, o también el momento que un sociólogo inglés, Colin Crouch, denominó el momento de la postdemocracia. Ese momento postdemocrático en relación al equilibrio anterior, Colin Crouch lo identifica como un momento en donde todos los elementos de la democracia representativa están presentes. Es decir, hay elecciones periódicas, las elecciones son libres, son competitivas, hay separación de poderes, se respetan los derechos básicos de libre expresión, de asociación, de movimiento y demás. Hay alternancia en el poder, pero, sostiene Colin Crouch, a partir del 70 en adelante, lo que caracteriza a la democracia liberal es que todas esas instituciones han sido instituciones democráticas, a pesar de que la carcasa formal permanece, han sido de alguna manera vaciadas desde adentro. Entonces, es en ese momento en donde empieza a verse esa desconexión que mencioné ya reiteradas veces, entre las políticas públicas y las preferencias de las mayorías. Es en ese momento en donde el poder de las élites económicas, que hoy son target de los movimientos populistas, adquieren preeminencia y acumulación de poder. Es en ese momento donde se organiza las estructuras globales de poder, independientemente de los poderes soberanos. Y es en ese momento donde Colin Crouch identifica una incipiente alienación de la ciudadanía con respecto a sus propias instituciones. A partir del 2008, con la crisis financiera, y si esto es así, es donde podemos materializar o encarnar este fenómeno de la crisis de la democracia liberal, es precisamente que estos dos tipos de equilibrios, uno democrático, el otro, a la luz de algunos autores, no tanto, pero ambos permitieron gobernanza y crecimiento económico, es decir, orden político, uno más democrático, el otro tal vez menos democrático, pero orden político, en cuyo caso la democracia no estaba en riesgo, más crecimiento económico, de nuevo, cierta afinidad difícil de lograr entre democracia y capitalismo. Bueno, esa afinidad hoy es lo que estaría en disputa. La manera de poder, de nuevo, hacer complementario el capitalismo con la democracia.
El problema es, según algunos autores, que el capitalismo cambió. El capitalismo cambió en función de una nueva curva de innovación tecnológica que cambia las relaciones materiales de producción. Cambia el tipo de capital productivo y cambia entonces las relaciones sociales de producción asociadas a esa innovación tecnológica. Entonces, nos confrontamos ante una situación en donde, en ese segundo periodo postdemocrático, se acumuló un altísimo nivel de desigualdad, más otros tantos indicadores que mencioné hace un rato, y ahora habría que encontrar un nuevo equilibrio ante una nueva forma de organización económica. No digo que es distinto al capitalismo, pero una nueva versión del capitalismo en condiciones subdemocráticas, como resultado de ese segundo equilibrio de 1970 en adelante. A pesar de esto, quiero ser clara que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es mucho más atinado, y acá hay bastante discrepancia, pero yo creo que es más atinado hablar de crisis de la democracia liberal que de crisis de capitalismo. Capitalismo, para decirlo brutalmente, me refiero a un modo de organización económica que combina la propiedad privada de los medios de producción y la distribución y asignación de recursos y de ingresos a través de los mercados. Bueno, ese modo de producción constantemente genera crisis. Es decir, el capitalismo tiene sus propias crisis internas. Entonces, acá el punto es distinguir si estamos ante una de esas crisis o si esto es, insisto, una crisis concomitante al régimen político y no al modo de producción. Esas crisis internas del capitalismo se pueden definir como periodos en donde los ingresos caen y eso está combinado o con inflación, alta inflación, o con alto desempleo, o con ambos, ¿no? Esas crisis del capitalismo, creo yo, son crisis internas al capitalismo, que el capitalismo constantemente tiene sus propios mecanismos para redimirse, para resarcirla y para superarla. Entonces, cuando hablamos de crisis, la pregunta, o una de las preguntas, creo yo, es saber si las instituciones relevantes, o las capitalistas, o las democráticas, son impermeables a las crisis que padecen. A mi parecer, yo creo que el capitalismo tiene instituciones que en general son impermeables a sus propias crisis, logra superar sus propias crisis internamente, pero que ahora estamos en una instancia en donde las instituciones democráticas no parecen igualmente impermeables con respecto a la crisis que estamos transcurriendo. Entonces, los desafíos que estamos pasando pueden erosionar, mitigar, quebrar, debilitar las instituciones democráticas, no así necesariamente las instituciones capitalistas. Bueno, muy superficialmente, y realmente quiero
enfatizar esto muy superficialmente, quiero esbozar, delinear algunos lineamientos de estas tres posibles explicaciones de la crisis de la democracia liberal, asumiendo de nuevo, y no en ningún momento terminé de afirmar esto, ni de argumentar en favor de esto, asumiendo que hay tal crisis de la democracia liberal. Entonces, como dije antes, hay una explicación económica, hay una explicación política y hay una explicación cultural. Bueno, voy a empezar con la explicación económica. Yo diría que el desarrollo económico de las últimas décadas, de nuevo todo esto muy a grandes rasgos, después en las preguntas y respuestas podemos, por supuesto, profundizar, voy a dar un cuadro muy, muy general, pero uno podría caracterizar el desarrollo económico de las últimas décadas identificando ciertas transformaciones que generaron efectos específicos. Una de esas transformaciones es la declinación de la tasa de crecimiento de las democracias avanzadas. O sea, hubo cierto, si no estancamiento, hubo un declive en relación a ese crecimiento sostenido. Hubo indisputablemente un incremento en la desigualdad de ingresos y también desigualdad de riqueza. Hubo una reducción, conjuntamente con esta desigualdad, una reducción de la participación de la fuerza de trabajo en la manufactura y, por supuesto, una reducción de la tasa de empleo en la industria y crecimiento del sector de servicios. En particular, el fragmento del sector de servicios con salarios muy mal pagos. A ver si puedo, porque hay... Bueno, este es el empleo promedio de los países de la OECD entre 1960 y 2018, de los tres sectores productivos, en donde, bueno, claramente la agricultura, pero también la industria decaen y crece el servicio. Ahora bien, de nuevo, donde mayor empleo se genera en ese segmento productivo de servicios es en la capa de trabajos, de empleos peor pagos. Bueno, estas transformaciones, de nuevo, también hablando en términos muy generales, creo yo, producen dos efectos que se pueden identificar en estos años 1970 en adelante. El primer efecto de estas tres transformaciones que acabo de mencionar es la combinación de la reducción de la tasa de crecimiento con el incremento de la desigualdad y el estancamiento de los ingresos de el percentil medio. Entonces, en este cuadro se ve claramente cómo el percentil 90 y 95 incrementaron sus ingresos, mientras que hubo un estancamiento de el percentil medio.
El segundo efecto que está correlacionado a esto es uno un poco más poético, pero para mí contundente, que es precisamente en función de esta nueva redistribución, tanto del ingreso como la riqueza, estos ingresos, pero también se da la misma disparidad o más acentuada en riqueza, el segundo efecto al que hacía alusión es la erosión en la creencia del progreso material intergeneracional. Nos encontramos por primera vez en la historia de la democracia moderna representativa, en donde las nuevas generaciones tienen peor expectativa de desarrollo y crecimiento que sus padres. Y eso yo sí creo que es un cambio cultural inmenso, porque eso sí es una promesa casi intrínseca del capitalismo. La promesa de el progreso material. Que se haya quebrado eso es una instancia importante para entender cómo la democracia puede hacer frente a ese problema. Porque es en ese quiebre en donde la compatibilidad de democracia y capitalismo, igualdad política y cierta igualdad económica, o al menos una desigualdad que sea precisamente compatible con la igualdad política, es donde se pone en juego. En parte, y esto es una afirmación tremendamente apresurada, pero uno podría decir que precisamente ese progreso intergeneracional que se ha resquebrajado puede explicar la desafección y la desesperanza de un segmento importante de la juventud. Entonces, eso tiene incidencia también con respecto a la cultura cívica, a la participación democrática y al comportamiento democrático. Cuando, si tienen la oportunidad de volver atrás con respecto a las encuestas, una de las alarmas que se dio en esta primer tanda de encuestas, tengo que agregar, hay muchas otras nuevas, pero en esa primer tanda de encuestas, una de las grandes alarmas fue precisamente la desafección por parte de la juventud. Era la primera vez que la juventud tenía menos adhesión y menos compromiso con la democracia que las generaciones que los antecedieron. Otros fenómenos importantes que se han dado durante estas décadas es, bueno, como mencioné antes, el incremento en el Gini, el indicador de desigualdad. Esta curva es en relación a Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y es una curva de desigualdad preimpuestos que cada vez se ha ido incrementando más, o sea que cada vez el Estado ha tenido necesidad de redistribuir más y de imponer cada vez más impuestos. Entonces, hoy muchos de los economistas sostienen la desigualdad de hoy no puede redimirse, no puede resarcirse simplemente con criterios redistributivos, nuevos impuestos. Es decir, ya es demasiada la desigualdad preimpuestos como para poder resarcirla y redimirla simplemente redistribuyendo a través del Estado. Estos dos cuadros puestos conjuntamente son interesantes porque este es el Gini de desigualdad, este es el indicador de desigualdad, y esta es la curva de afiliación a los sindicatos en los países de la OECD. Entonces,
Hay papers que también los puedo agregar a la bibliografía, muy recientes, contundentes, que hasta ahora eran más especulativos que otra cosa, que establecen clara relación causal entre desafiliación sindical en las democracias avanzadas y el crecimiento de la desigualdad. De particular relevancia con respecto a los últimos discursos de Biden. Digamos, el énfasis, por primera vez en décadas y décadas, de un discurso presidencial en Estados Unidos a favor tan contundentemente de la sindicalización de la ciudadanía, es algo que no tiene precedentes en Estados Unidos desde la década del 50 o el 60. Y otro fenómeno que es de particular importancia para mí también es el desacople entre productividad y compensación. Esto es en Estados Unidos, pero la curva es un poco menos dramática para los países de Europa, pero similar. En la década del 70 se rompe precisamente la correspondencia que había entre la productividad del trabajo y la compensación de ese trabajo. Crece la productividad y la compensación prácticamente se estabiliza. Bueno. Un último punto antes de ir a el otro tipo de explicación, la explicación política, es, hay una literatura, yo creo, muy interesante, que creo que también la tendría que agregar en la bibliografía, que es, con respecto a ese último cuadro, hasta hace pocos años, en el debate académico acerca de la desigualdad, la desigualdad se explicaba en función de las disparidades de las habilidades del trabajador, sobre todo las habilidades tecnológicas, y su performance, su productividad. Es decir, la desigualdad se explicaba como una consecuencia en la eficiencia y en la participación del mercado. Todo el nuevo debate sobre desigualdad ya no tiene ese enfoque. Y el enfoque es que la desigualdad no es un producto en términos de eficiencia o en términos de productividad de un mercado eficiente, sino que es producto de un nuevo balance y equilibrio de poder. Es decir, no tiene nada que ver con la eficiencia, tiene que ver con la política. No tiene nada que ver con la productividad del trabajador, no tiene nada que ver con la eficiencia que el mercado le demanda, sino con la concentración del poder político o con la concentración del poder económico. Si eso es así, eso cambia profundamente el enfoque del debate, porque cualquier redistribución uno podría entenderlo no como anticapitalista, sino más bien como una corrección de un capitalismo injusto. Uno de los libros que estoy pensando es el de Atkinson, uno de las grandes eminencias que ha estudiado desigualdad toda su vida. Hay muchas de las recetas que Atkinson plantea que son recetas que uno podría entender como
tradicionales en términos de redistribución, sindicalización, etcétera, pero su enfoque tiene más que ver con esta perspectiva que estoy mencionando. Entonces, lo que él apunta es un cambio que tiene que venir no tanto de la formación de la fuerza de trabajo, sino desde la decisión política para precisamente desarticular la concentración de riqueza. Bueno, esperen que voy a prender alguna luz. Una segunda explicación, que ya mencioné algo, así que voy a ir bastante más rápido, es la explicación política. Bueno, el trabajo paradigmático en la explicación política es el trabajo de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, y básicamente lo que ellos plantean, voy a ir muy rápido porque ya es un libro que tiene unos cuantos años, fue bestseller universal, así que muchos de ustedes estoy segura que están familiarizados con el argumento, pero básicamente lo que Ziblatt y Levitsky argumentan es que las democracias ya no mueren en manos de los generales, no mueren por golpes de Estado, sino desde adentro. Y desde adentro quiere decir lo que mencioné antes, que es la erosión, digamos, el debilitamiento de las democracias se da a través de la erosión de lo que ellos llaman normas informales. O sea, no las instituciones, sino normas informales. De nuevo, toda la carcasa institucional formal sigue vigente. Lo que se debilita son pautas de conducta cívica y democrática. En particular dos mencionan. Una es la tolerancia con respecto a mi contrincante político. Entonces, tolerancia en el sentido de aceptar, reconocer públicamente que mi rival es eso, un rival legítimo, no mi enemigo. Y la segunda norma informal, que se erosiona según estos autores, es la idea de autocontención. ¿Autocontención con respecto a qué? Con respecto a el poder que yo puedo ejercer. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como actor político no juego al límite de la legalidad. No uso todos los recursos posibles, legales, para erosionar o debilitar a mi contrincante. Es decir, me autorrestringo antes. Lo que ellos identifican es, bueno, ahora los actores políticos van al límite, es lo que se llama en inglés, juegan hardball, van al límite. ¿Es ilegal lo que hacen? No, no es ilegal. Por eso insisten, las instituciones legales formales se mantienen. Pero lo que hay es una erosión con respecto a toda una cantidad de cúmulo y expectativas democráticas que eran parte de la cultura cívica democrática. Desde esa perspectiva, de nuevo, las democracias mueren desde adentro, las democracias se suicidan. Se gana elecciones competitivas,
no hay nada antidemocrático en eso, son libres, son relativamente competitivas, y en eso con respecto al acceso del poder político. Y después con respecto al ejercicio del poder político, no hay nada claramente ilegal. Aún si pensamos en toda la administración de Trump, hay pocas instancias en donde, y la verdad que en estos momentos no me acuerdo de ninguna, no las quiero descartar, pero debe haber habido muy pocas instancias en donde se quebró la legalidad democrática. Pero sin quebrar esa legalidad democrática se puede erosionar las instituciones. Las instituciones formales sin quebrarlas legalmente. Hay muchos autores que presentaron argumentos similares antes y después del trabajo de Levitsky, pero básicamente las explicaciones políticas tienen que ver con esta nueva forma de desgaste democrático que es endógeno, que no es ilegal, pero que a la vez radicaliza y polariza cada vez más a las democracias. Un punto que haría énfasis con respecto a How Democracies Die, que es el trabajo de Levitsky y Ziblatt, es, ellos ponen mucho énfasis en el desempeño de las élites políticas. Vale decir, el fracaso de la democracia, según estos autores, está relacionado con un fracaso de las élites políticas, en particular las élites partidarias. Es decir, de nuevo, similar, no es el mismo para nada, pero similar al argumento que mencionaba antes, volvieron a fallar los partidos políticos. Es decir, los gates, los diques de contención partidarias, la selección interna con respecto a los líderes políticos fracasó. Y hay un tercer tipo de explicación, que es la cultural. Perdón, una nota al pie con respecto a la explicación económica que mencioné al principio. Dentro, porque no lo dije, es obviamente el elefante rosa, dentro de esa explicación económica está el proceso de globalización, es decir, todo el proceso de globalización y cómo afectó ese proceso de globalización a las democracias avanzadas está dentro de esa explicación económica. Fui muy rápido y no mencioné eso. Ahora bien, esto es solamente un paréntesis, hay distintos papers, distintos trabajos en relación a eso. Es decir, si todos los indicadores que yo mencioné de desigualdad, de desempleo y demás, son consecuencia o no de la globalización. Entonces, hay trabajos muy precisos, algunos sostienen, qué sé yo, estoy pensando en, hay un autor que se llama Autor precisamente, que dice y estudió el impacto de la globalización en estados específicos en Estados Unidos. Y lo que él sostiene es, si hubiera habido menos importación de cierta manufactura de China
en esos estados Trump no ganaba. Bueno, de la misma manera que hay papers que determinan tan específicamente y minuciosamente, con microfundamentos, el impacto de la globalización en relación a la desigualdad y luego en relación al comportamiento político, hay otros papers que sostienen que todos estos indicadores de desigualdad y de desempleo y demás no pueden relacionarse tan estrictamente o exclusivamente con la globalización. Aquellos que dicen no fue tanto la globalización, dicen en realidad esto es un fenómeno cultural. De ahí la tercera explicación, que es la explicación cultural. Acá hay un mosaico de explicaciones que yo estoy englobando como explicaciones culturales. Obviamente no puedo referirme a todas. Hay un tipo de explicación que es cultural asociada al proceso de globalización. Pero el proceso de globalización entendido desde los efectos culturales, no tanto económicos. Esta explicación lo que sostiene es el proceso de globalización, por supuesto, como fenómeno económico, produce un clivaje, pero que el clivaje no es tanto económico, sino cultural. ¿En qué sentido? Bueno, divide a la ciudadanía de las democracias avanzadas en, perdón que use los términos en inglés, en los nowhere y los somewhere. Aquellos que no pertenecen a ningún lado y aquellos que pertenecen a un lugar específico. Bueno, los nowhere son precisamente la clase de los cosmopolitas, la clase de la tecnocracia, la clase que puede vivir tanto en Inglaterra como en Francia, la clase que tiene movilidad financiera y física. Los somewhere son aquellos que se quedaron rezagados. Son aquellos que no tienen opción de exit. Son aquellos que están arraigados en esa democracia que hoy se vive y se experimenta como, o se vivencia como alienante, desempoderada. Bueno, esta explicación tiende a tratar de echar luz, por ejemplo, al fenómeno de Brexit. Los que votaron por Brexit no son ignorantes, no son resentidos, son los somewhere, son los que quieren recuperar ese poder soberano. Son los que viven su democracia desde ese lugar arraigado. Hay otro tipo de explicación cultural que es toda la literatura, es bastante conservadora, en realidad, excepto una que todavía no mencioné, muchas de las explicaciones culturales vienen, y no lo digo esto con ningún tipo de connotación, vienen desde un espectro académico muy conservador. Hay otro tipo de explicación cultural, también de autores conservadores, que lo que sostienen es, hay tal crisis como la crisis de la democracia liberal, lo que está en crisis no es el capitalismo, no es la democracia, es el liberalismo. El gran problema acá fue
el tipo de ciudadano y el tipo de individuo que el liberalismo como ideología ha generado. Estos autores, uno está mencionado en la literatura y estaba en el primer slide, Patrick Denning es uno de ellos. Su libro es precisamente ¿Por qué falló el liberalismo? No la democracia, ¿por qué falló el liberalismo? Bueno, él sostiene que prácticamente el 70% de los norteamericanos creen que su país se está moviendo en la dirección incorrecta. El mismo porcentaje sostiene que los mejores días, la mejor época de Estados Unidos ya quedó atrás. Ese mismo porcentaje cree que sus hijos van a tener un futuro peor que el que tuvieron ellos. Según encuestas e indicadores que presenta, dice que cada una de las instituciones gubernamentales de Estados Unidos muestra un declive en el nivel de confianza pública por parte de la ciudadanía, que la ciudadanía se expresa a través del cinismo, y que las elecciones han dejado de ser un catalizador de expresión democrática, sino un tipo de orquestación que es epifenomenal y que no hace nada para modificar la verdadera concentración de poder político en manos de las élites. El punto que hace este autor es que el liberalismo falló no porque se quedó corto, falló por su éxito. El liberalismo falló porque logró implementar, logró arraigar el tipo de individualismo moral, el tipo de individualismo competitivo, el tipo de individualismo meritocrático que es intrínseco a la ideología liberal. El éxito es haber logrado una sociedad de individuos atomizados que han perdido el sentido de lo colectivo, el sentido de lo público, el sentido del propósito democrático. Entonces, la creencia, todo de acuerdo a este autor, ¿no? La creencia de que el liberalismo podía consagrar un tipo de modus vivendi o interacción social y política afianzando en particular la idea del privatismo, de la privacidad, según este autor, culminó en una total disociación entre la clase gobernante y la ciudadanía. Una ciudadanía retrotraída, privatizada, apática, con pérdida de sentido, y una clase gobernante que no tiene ningún tipo de accountability con respecto a esa ciudadanía. Bueno, como dije, me gustaría decir algo con respecto a este fenómeno nuevo, que es lo que se puede denominar la política de la información, la incidencia que tienen las plataformas digitales en relación a la política. No sé, Ale, si querés que siga, querés que...
Nos quedan 20 minutos. Si quisieras dedicarle a este último tema un poco más de 5 minutos y dejamos los 15 finales para alguna pregunta o comentario. Sí, perfecto, está bien. Bueno, entonces, rápidamente, de nuevo, ¿por qué quiero resaltar este fenómeno? Porque la democracia liberal, si efectivamente está transcurriendo algún tipo de crisis, transcurre crisis con desafíos viejos, muchos de los que mencioné antes, que pueden adquirir distintas aristas, distintas formas, pero no es la primera vez que hay crisis de representación, no es la primera vez que hay problema de liderazgo político. Lo que sí es, hoy la democracia confronta problemas que sí no existieron antes, y que no es que adquieren nuevas aristas, son nuevos. En particular, el cambio climático y el impacto de la informática, las plataformas digitales, la tecnología en la política. Estos dos fenómenos son nuevos, completamente nuevos. Entonces, resalto uno porque, insisto, la democracia originariamente no fue pensada para poder administrar este tipo de problemas. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuenta la democracia con los mecanismos, las instituciones y la inteligencia de supervivencia institucional para poder hacer frente a estos nuevos problemas? Bueno, el fenómeno de la política de la información es la política organizada alrededor de la producción de data algorítmica y el aprendizaje automatizado, que están monopolizados por un manejo de grandes compañías de plataforma digital. Entonces, la política está organizada ahora, de nuevo, alrededor de una producción de data algorítmica que en términos de caudales y cualitativamente es un fenómeno completamente nuevo. Yo creo que el avance de esos gigantes de Internet entonces plantea un interrogante central acerca de la presión que esa sobresaturación de información, esa nueva forma de procesarla, producen sobre el sistema político democrático. Yo creo que hoy el fenómeno se agrava e incrementa por el uso de la tecnología de control y vigilancia en la contención y en la propagación del virus. Y eso puede dejar un legado con respecto a cómo nos organizamos democráticamente a raíz de un episodio completamente imprevisto en este transcurrir de esta crisis democrática. Un efecto importante con respecto a la política organizada en función a esta sobresaturación y caudal de información algorítmica es el posible desplazamiento de los mercados como mecanismo eficiente de asignación de recursos y preferencias individuales, es decir, de nuevo, un posible desplazamiento de esos mercados a favor del planeamiento en base a la información algorítmica monopolizada por los gigantes de Internet. Entonces, muchos sostienen, ahora sí, Shoshana Zuboff es una de ellas, bueno, el capitalismo tal como lo conocíamos terminó. Y terminó porque el mecanismo central de asignación de recursos, que era el mercado, ahora podría ser sustituido
por información algorítmica monopolizada por gigantes de Internet. Esa información algorítmica monopolizada por estos gigantes de Internet podría ofrecer una forma de coordinación algorítmica y digitalizada mucho más precisa y eficiente que el sistema de precios. Entonces, esto que parece un poco ciencia ficción, les doy un par de ejemplos. Google, por ejemplo, explota información asimétrica en distintos tipos de mercados en tiempo real. Ese tipo de caudal de información algorítmica que recaba en tiempo real le da un nivel de información mucho más preciso para reasignar sus recursos que lo que puede lograr el sistema de precios. Sistema de precios asociado tradicionalmente con el mercado. Otro ejemplo es, que se está dando ahora, que es un mercado a futuro de comportamiento. Entonces, Amazon, por ejemplo, usa mecanismos como Alexa, ¿para qué? Para recabar millones de perfiles de consumidores. Esos millones de perfiles de consumidores, ¿qué se hace? Se venden en un mercado a futuro. ¿Ese mercado de qué es? Mercado de comportamiento. Todo eso, insisto, daría una información mucho más precisa, mucho más predictiva y con un poder avasallante de control que nunca lo puede ofrecer el sistema de precios asociado al mercado. Piensen ustedes que Amazon creo que controla más o menos el 50% de las transacciones del comercio al por menor en Estados Unidos. Un punto conceptual importante con respecto a esto es, hasta ahora, nunca hemos vivenciado democracias que se hayan escindido, alejado del sistema de mercados. Eso por ahí nos dice que hay una asociación, una afinidad importante entre democracias y mercados. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando las democracias hoy confrontan o una nueva concepción de mercado o un nuevo mecanismo de redistribución y asignación de recursos escasos? Bueno, o sea, eso es, hay mucho más para decir. Me quedé sin tiempo, pero no, efectivamente ese tema es en sí mismo un mundo entero, pero me parece que estaba bien al menos poner el título, ya que no da tiempo de desarrollarlo, poner el título porque efectivamente es una de las una de las dimensiones de la reconfiguración más importante de la democracia y del capitalismo en los próximos años, y quedaría incompleta tu intervención si no hubieras al menos puesto el título sobre ese, un foco para iluminar ese problema. Sí, sí, y sobre todo, Ale, perdón, me digo esto y nada más, pero en particular en relación a la pregunta inicial que planteé, que es, ¿la crisis está asociada con cuál de estos componentes constitutivos de nuestro ordenamiento social? ¿Con el capitalismo, con la democracia o con el liberalismo? Y aquellos que están estudiando básicamente
la política formateada por la Big Data, sostienen que estamos ante la frontera de un nuevo tipo de capitalismo. Y es lo que se llama en la literatura surveillance capitalism, el capitalismo de la vigilancia. Entonces, un capitalismo que cambia realmente los medios de producción y que están asociados a un puñado de actores extremadamente poderosos. Entonces, en ese sentido quería plantear también que, de ser así, hay una enorme, digamos, la tensión entre democracia y capitalismo, que es histórica, se exacerbaría ante este nuevo fenómeno. Pero bueno, lo dejo acá si, no sé, tenemos aunque sea 10 minutos de discusión. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o retomamos, Ceci, algo de lo que hay en el chat. Sí, hay un montón de comentarios. Inicialmente fueron comentarios, Carla, mientras arrancaste tu exposición, y luego intercambios entre los participantes, incluso cada uno iba aportando también cómo iba viendo tu mensaje y tu exposición con respecto a su país. Entonces eso también nos deja a todos, ¿no? Espero que todos sigan el intercambio de esos en el chat, porque nos permite tener también ese panorama de cómo se posicionan cada uno de sus países. Y sobre el final, bueno, una batería de preguntas. Bueno, ahora ya lo último es todo halagando la clase que nos has compartido. Yo creo tal vez retomar, digo, porque fue como un boom sobre lo último, la parte más de información y el Big Data. Creo que ahí hubieron preguntas, sí, que se destacan, y puede ser que para darle ahora este tiempito a eso. Bueno, me quedo con algunas, digo, porque leí todas, pero a ver si se puede entender el poder monopolizado de la información algorítmica de los gigantes de Internet en función de las democracias como mecanismo de control hegemónico, político y social de las democracias. ¿Es posible afirmar que la crisis de la democracia liberal favorece el control de los gigantes de la información de las sociedades? Alguna de estas últimas, sí. ¿Por qué, si la promesa del capitalismo de desarrollo material progresivo entra en crisis por primera vez en la historia, es la democracia la que da respuesta a ello? No estamos atando el destino de la democracia al destino del capital. ¿No se podría cambiar el capitalismo y sostener la democracia? Claro. Bueno, son preguntas excelentes. 8 horas tenemos, más o menos. Te digo que se quedan todos, porque... No, son preguntas excelentes realmente, que van al corazón del problema. A ver, con respecto a la primera, con todo el enorme escepticismo que a mí me produce este fenómeno, el de la política de la información, la participación de estos gigantes de Internet, la capacidad de control, de incidencia, de transformación de nuestra privacidad y demás, yo quisiera ser un poco más precavida en relación a la capacidad de control que tienen efectivamente estos actores económicos. Parte de la literatura, de nuevo insisto, y la menciono recurrentemente porque ha sido el libro que fue bisagra en este debate, que es Shoshana Zuboff, El capitalismo de vigilancia. Ella es la académica que más asertiva en relación a el poder de control que tienen estos actores económicos. Vale decir, no hay mejor
estrategia de control que la predicción. Y no hay mejor capacidad de predicción que moldear nuestro comportamiento. Entonces, lo que ella dice es, toda la organización económica de estos actores apunta no simplemente a predecir, sino a predecir por haber moldeado previamente nuestro comportamiento sin que nosotros lo sepamos. Ahora, ¿cómo ella explica toda esa relación causal? Creo que falta mucho realmente para demostrar que efectivamente se puede moldear nuestras preferencias. Pero hay muchos de estos académicos que dan muchos ejemplos en donde estas plataformas conocen nuestras preferencias mucho antes de que nosotros las conozcamos. En ese sentido, hay todo de nuevo, hay un perfil, hay una futura Carla que yo desconozco, que ellos ya conocen. Entonces, ya no hay más predicción, hay moldear nuestro comportamiento. Todo eso, apuntando a la primera pregunta, digamos, tendrían un poder estos actores que es francamente monstruoso, al punto de, yo creo, poder declarar la defunción y la muerte de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia lo que más necesita es ensayo y error. La democracia lo que más necesita es porosidad. La democracia lo que más necesita es plasticidad. La democracia lo que más necesita precisamente es elasticidad epistemológica, cognitiva. La democracia nunca fue buena en predecir, siempre fue buena en adaptarse. Esta otra descripción atenta contra todo eso, atenta contra la posibilidad de tener distintos discursos, poder aprender de nuestros errores y plantea un anquilosamiento epistemológico, en el sentido de que ahora hay ciertos actores económicos que tienen el discurso de verdad, en el sentido de que ya conocen nuestras acciones. Si todo es así, y yo soy escéptica de que así sea, me suena, no quiero decir que es una teoría conspirativa, pero creo que hay mucho más para argumentar y demostrar de que eso efectivamente así. Creo que es muy difícil hacer compatible esa realidad de organización económica con la democracia. Yo tengo mis sospechas de que eso sea efectivamente así. Con respecto a salvar al capitalismo o salvar a la democracia en detrimento del capitalismo, yo creo que ahí, digamos, no sé cuánto poder predictivo tiene la historia. Pero la realidad, de nuevo, es que nosotros conocemos a las democracias modernas organizadas en función de mercados capitalistas. Y ahí hay que estudiar bien la afinidad, esa afinidad, que no digo que sea una afinidad normativa, no digo que sea una afinidad conceptual, pero sí ha sido una afinidad histórica entre mercado y democracia. Entonces, probablemente, creo yo, lo que hay que rescatar, y lo dice una persona que se alinea en el espectro ideológico más bien a la izquierda, lo que habría que rescatar es el concepto de mercado, no tal como lo estarían reconfigurando estos actores económicos poderosos, estas plataformas de Internet, sino el concepto de mercado, no solo como mecanismo de competencia, sino también de coordinación y colaboración. Los mercados también cumplen esa función. Ahora, para que cumplan esa función, la democracia tiene que organizarse de cierta manera y estructurarlos de cierta manera para que efectivamente cumplan esa función. Y yo creo que parte de esa compatibilidad tiene que ver con rescatar esta función de los mercados que ha quedado rezagada en detrimento de, o a favor de, otro tipo de función, que es básicamente la de concentración monopólica competitiva. Y había otra, Cecilia, que me la olvidé.
Ya, a ver, me parece que, digo, entre las que leí, después siguieron haciendo otras preguntas. Puede haber sido la que leí. Ahora esa también ya se me fue porque siguieron habiendo otros mensajes. De todos modos, Ceci, estamos ya en el horario. Sí. Yo no sé si, Carla, querés hacer un comentario más para el cierre o si ya nos vamos despidiendo, como te parezca. No, lamento que quedó muy truncado, perdón, eso fue completamente, obviamente, culpa mía, que quedó muy truncado la última parte. No, haría un comentario a raíz de lo que dijo Cecilia, que me encantaría, perdón, un paréntesis. Si yo pudiera tener también el chat, porque me encantaría ver los comentarios que hicieron todos en relación a los distintos países. Para mí eso sería valiosísimo tener. En relación a eso haría el siguiente comentario, que es, dije muy poco, y esto es un gran defecto de la exposición, dije muy poco acerca de la diferencia de la siempre supuesta crisis de la democracia liberal, tal como se da en las democracias avanzadas, y esta supuesta crisis tal como se da en democracias menos consolidadas, menos ricas, del Global South, llamémosla como quieran. Y me parece que hay un punto que se dio en particular a raíz, por lo menos en Argentina, a raíz del último discurso de Biden, en donde se promueve la redistribución, un discurso claramente a favor de mayor redistribución, mayor igualdad económica, mayor sindicalización, mayor impuestos a la riqueza, se habla de un impuesto global y demás. Y lo que yo querría remarcar, porque eso a nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas nos resuena mucho, lo que yo sería precavida es en no creer que ese discurso puede ser extrapolable directamente a nuestras democracias. Todo eso que nos resuena, que nos es familiar en el sentido de entender la democracia no desde el individualismo, sino desde actores colectivos como los sindicatos, de tener un propósito común, de apelar más a la igualdad política en consonancia con una igualdad económica. Todo eso es cierto que es muy familiar. Ahora, la situación de las democracias avanzadas es muy distinta a nuestras democracias. Entonces, toda la extrapolación que por lo menos en el escenario vernáculo argentino se dio en estos días, me parece a mí un poco apresurada. Me parece apresurada porque el problema que nosotros tenemos, por lo menos en Argentina, es un problema de generación y creación de riqueza. Entonces, mientras que el problema que tienen estas democracias avanzadas, tal como lo estuve planteando durante toda la clase, es un problema no de creación de riqueza. Nunca antes las democracias han sido tan ricas, las democracias avanzadas han sido tan ricas como ahora. El problema que tienen ellos no es de riqueza, no es de generación de riqueza, es de concentración. Entonces, ahí hay mucho para repartir con instituciones democracias bastante consolidadas y con burocracias estatales bastante competentes y bastante eficientes. No es el caso de nuestras democracias. Y por último, y con esto concluyo, en la periodización de equilibrios que mencioné, el del compromiso democrático, Washington Consensus o postdemocracia, y la ausencia de equilibrio actual, todos esos equilibrios, como dije antes, lograron compatibilidad entre gobernanza política y crecimiento económico. En varios, no todos, en varios de los países latinoamericanos, nunca hemos logrado ese equilibrio. Entonces, no es que tenemos un equilibrio roto que logró esa compatibilidad.
todavía en muchos países, y estoy hablando particularmente en Argentina, pero hay otros países en Latinoamérica, que no lograron nunca conseguir y consumar ese equilibrio de clases. Creo que estamos, tanto acá como allá, en un problema, en una crisis que no se resuelve solamente a través de consensos partidarios, no se resuelve a través de consensos entre élites políticas. Estamos hablando de un nuevo equilibrio entre capital, trabajo y Estado. Y en nuestros países en particular, el Estado todavía tiene que elegir a qué sectores productivos va a beneficiar para poder lograr ese complemento entre gobernanza y crecimiento económico. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a tener que poner un fin, aunque los temas son tan diversos y centrales, y tus reflexiones tan agudas y atractivas que podríamos seguir 1, 2 o 3 horas más, pero no es el pacto que tenemos, así que vamos a agradecerte, vamos a tratar de recuperar los comentarios del chat para que los puedas tener. Una vez más, Carla, te agradezco muchísimo tu compromiso con este curso y con todos nosotros y nosotras. A los asistentes también les agradecemos mucho que estén aquí cada miércoles. Los comentarios en el chat acerca de la calidad de tu clase son extremadamente elogiosos, lo cual me da mucha satisfacción y me parece que es muy justo. Y una vez más, a los compañeros y a las compañeras de Colombia que están con nosotros aquí, les expresamos nuestra solidaridad y el deseo de que la violencia y la represión terminen lo antes posible y con el menor costo posible. Y nos despedimos hasta el miércoles próximo. Bueno, ¿puedo yo agradecer a todas y a todos por el tiempo, la atención? Muchísimas gracias. Y para mí realmente es un honor tener una audiencia latinoamericana, no puedo pedir más que eso, así que muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias, Ale, gracias, Cecilia. Gracias de nuevo. Gracias, Ceci, y a todo el equipo de la usina que nos sostiene cada semana. Y una vez más, deseamos que todos estén bien hasta el próximo miércoles. Cuídense, nos encontramos la semana que viene. Chao a todas, chao a todos.